Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia al encuentro de estéticas de ciencia ficción, tanto para quienes nos acompañan en presencial como a quienes tenemos de manera virtual. Esta mesa es Composta Estética para el Punto No Retorno. Alertas, pesadillas, discoficciones. Yo seré el moderador de la mesa, mucho gusto, y tenemos a Miguel Ángel Ramírez Martínez, Angélica Lara Payatar y Óscar Juárez Becerril. Entonces, vamos a comenzar con Miguel Ángel. Desde la licenciatura ha estudiado la figura de David Alfaro Siqueiros y su relación con la cultura visual de los años 70. Actualmente es estudiante del doctorado en Historia del Arte, también en la UNAM, donde desarrolla un trabajo centrado en los pintores David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, analizando sus vínculos con los viajes en el espacio, la ciencia ficción y toda la cultura visual que hay alrededor de ellos. Es miembro del Seminario de Estéticas de la Ciencia Ficción. Imparte cursos sobre historia de México e historia del arte mexicano en un programa adscrito a la Alcaldía Benito Juárez. Adelante. Muchas gracias. Hola, pues muchas gracias. Sumarme a los agradecimientos al CENIDIA, por supuesto a todos quienes conforman este encuentro, y en especial al Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción, a todas las personas que lo integran, y pues bueno, espero que esta presentación sea una pequeña muestra de agradecimiento de todo lo que me han aportado y de todo lo que he aprendido de todos ellos y de todas ellas. Y bueno, pues mi trabajo se titula El futuro en el presente, arte y cambio climático. Y comienzo con una cita de François-René de Chateaubriand, de un texto titulado Genio del Cristianismo de 1802, que dice lo siguiente: todos los hombres tienen una atracción secreta por las ruinas. Esta sensación se debe a la fragilidad de nuestra naturaleza, una correspondencia secreta entre estos monumentos destruidos y la velocidad de nuestra existencia. Dentro del imaginario de la ciencia ficción, las imágenes post-apocalípticas con ciudades destruidas son recurrentes.
En el siglo XX, la ciudad de Nueva York se convirtió en escenario para estas vistas del desastre y para artistas que las ilustraban a partir de la novela de H.G. Wells, La guerra en el aire, publicada en 1908, obra que imaginaba la ciudad bombardeada por vía aérea. Y dentro de esta temática, la Estatua de la Libertad se volvió parte de una tradición que muestra la idea de ciudades en ruinas como símbolo del desastre, del apocalipsis, pero también de un posible resurgimiento. Basta recordar solo la famosa escena, la escena final de la película El planeta de los simios de 1968. Si bien estos dos ejemplos que les acabo de mostrar, este primero de una ilustración de Amazing Stories y la escena que les mencionaba, estos ejemplos del siglo XX que llevaron al terreno de lo visual una noción del futuro a través de las ruinas, cabe pensar cómo es que en nuestro presente, el siglo XXI, algunas manifestaciones artísticas refieren a ello mostrando cómo sería el mundo cuando la humanidad ya no esté ahí. Para hablar sobre la crisis presente y un posible futuro de la humanidad, tomaré como ejemplo la obra del artista Theo Michael, nacido en Grecia en 1978, pero radicado en la Ciudad de México. La primera vez que vi sus obras fue en las páginas de un número de la revista de la universidad con el tema Utopías y Distopías. Me llamó la atención que en el breve texto que acompaña a las imágenes se mencionara que éstas tienen como materia prima estéticas del pasado, que sirven para reflexionar sobre nuestro presente. Además, se hace mención de la producción de este artista como una lectura pesimista y severa del antropoceno, así como una crítica a las sociedades capitalistas. Propongo para este breve análisis algunas de sus piezas vistas por medio de la idea de ruina mencionada anteriormente. Los mundos que este creador imagina no tienen máquinas o personas, pero sí vemos grandes monumentos, a veces solo parte de ellos, y seres del pasado en una suerte de lo que podría denominarse un paisaje postcapitalista. Se trata de un posible futuro sin humanos, desindustrializado y posterior a nuestro momento actual, una suerte de memoria luego de la catástrofe. El trabajo de Theo Michael en muchas ocasiones busca mostrar una idea del futuro por medio de los materiales, que como muestra de que alguien estuvo ahí, se presentan ante el espectador como ruinas, vestigios de lo que alguna vez fue. No se hace alusión directa al presente, pero sí a lo que podría ser un futuro en el que la humanidad ya no está. En su obra El Capital Permanece de 2010, que es esta imagen que les muestro, vemos un paisaje donde aparecen las figuras de 3 dinosaurios en primer plano, mientras al fondo se alza, con una forma piramidal, lo que parece una cabeza de enormes dimensiones. Ciertos elementos que aparecen sombreados dan la apariencia de un par de ojos, una nariz y una boca. Un rostro de piedra completamente inexpresivo. El paisaje se nota desértico, dejando ver grietas en el suelo que anuncian la sequía del terreno, mientras, en el lado izquierdo, una estructura rocosa se levanta como si de una pared se tratara. La escena es interesante, pues juega con lo que para nosotros serían 2 temporalidades, un pasado remoto, representado con seres prehistóricos, y un posible futuro, donde alguna civilización, quizás la humana, no está más, pero ha dejado algunos monumentos que aún son visibles y son una huella de su existencia. Y si se trata del futuro, la pregunta sería ¿cuál fue la crisis que hizo desaparecer a la humanidad, dejando solo algunos de estos monumentos? ¿Fue una guerra, una catástrofe nuclear, o el clima cambió tanto que los humanos ya no están, pero algunos seres del pasado han regresado? En otros dibujos vemos estos mismos elementos donde la figura humana no aparece, pero ha dejado algunos rastros, como en su obra titulada No pirámides, no mausoleos, de 2012. Paisaje lleno de columnas de humo
en el que apenas vemos en la parte inferior el fragmento de una escalinata, o bien donde elementos del pasado se vuelven parte del presente y tal vez hasta vistas de un posible futuro, como en el fósil del Pensador, de 2011, imagen de una vitrina rota con el cuerpo de un mamut en su interior. Estas piezas pueden generar incertidumbre al no tener a la humanidad y a pensar en qué habrá ocurrido con ella y por qué solo hay paisajes desolados. Podría causar preocupación pensar por qué no hay humanos ahí. Sin embargo, otras piezas de Theo Michael también conservan el carácter de paisajes desolados. En la simetría del ermitaño de 2018, el artista nos muestra una instalación con una casa de campaña y una cantidad importante de objetos alrededor, como sillas, costales de granos, plantas, algunas rocas y todos aquellos elementos que parecen útiles para quien ahí se encuentre. Todo se muestra, entre comillas, normal, pero una vez más la presencia humana parece haber desaparecido. Oscar Benazzini, autor del texto en la mencionada revista de la universidad, menciona que, y lo cito, el artista nos enfrenta con todo tipo de memorabilia distópica, campamentos de sobrevivientes al cataclismo, ruinas, collages chamuscados con motivos modernistas, industriales, deportivos y de cultura pop de finales del siglo pasado. Cierro cita. Si consideramos que esto es un campamento de sobrevivientes, es claro que la humanidad debería estar ahí, al menos parte de ella, pero aún así el artista no la pone frente a nuestra vista. Me parece que queda en el espectador la interpretación abierta a pensar si esto trata sobre un futuro lejano o bien podría ser él mismo el sobreviviente a una catástrofe no muy distante. Y aquí les pongo otro acercamiento de la misma obra. En otro ejemplo titulado Mesa de Gestión de Crisis, también de 2018, el artista colocó a escala pequeñas construcciones que dejan lugar a imaginar que se trata de sitios deshabitados, cubiertos por el polvo y la devastación, tal como nosotros vemos ciudades antiguas como Egipto o las capitales mesoamericanas, formas emblemáticas que muestran el auge y el colapso de distintas civilizaciones. Aquí podemos ver lo que bien podría ser un refugio construido con piedra y una estructura de madera a su alrededor, así como otros materiales, pero cuya parte superior nos muestra un pequeño rectángulo blanco que conserva la palabra NASA en su interior. Los materiales que el artista utiliza son aquellos asociados a la construcción, tales como el cartón, la tierra, la madera, la roca e incluso la espuma de poliuretano, y con ellos construye paisajes que dan cuenta de la desolación, la destrucción y los lugares en ruinas. Regresemos entonces a la noción de ruina. Si bien el trabajo de Theo Michael es variado en cuanto a los materiales y los temas, lo interesante aquí son las visiones del futuro que el artista presenta tanto en dibujos como en instalaciones. Las ruinas dejan la sensación de una civilización que ha desaparecido. Es el futuro donde la humanidad ya no está, pero quienes vemos estas escenas somos nosotros, situados en el presente. El artista se nos muestra entonces como un arqueólogo y hasta un posible profeta. Nos permite ver lo que es, lo que fue y lo que podría ser. Los objetos instalados son también una suerte de fósiles cuya historia ha creado el propio artista, y yo diría que también el espectador puede crear la suya propia. Fósiles de nuestra civilización o de alguna otra que ha desaparecido y es desconocida. Cuauhtémoc Medina menciona, y lo cito, si bien la ruina puede entenderse como los restos de un edificio o un monumento, la palabra también hace referencia al destrozo, perdición y decadencia de una persona o un estado, pero visto desde otros ángulos, la ruina nos muestra lo que alguna vez fue un espacio civilizado, pero asimilado ahora con el medio natural. Cierro cita. Es decir, lo civilizado ha desaparecido y ha dado lugar a una nueva etapa donde la naturaleza retoma su lugar y donde el paso de la humanidad queda solo como un recuerdo. Lo que imaginamos sobre el ascenso y la caída de las culturas tiene también algo de melancolía que se muestra en la ruina, pues en ella vemos los restos
de lo que alguna vez fue, un tiempo que como humanidad alguna vez nos perteneció. Hay en esta noción de la ruina algo interesante, pues las obras de Theo Michael nos muestran que la memoria de la humanidad quedará marcada por sus desechos, objetos en algunas ocasiones destruidos, que parecieran ser lo único rescatable de lo que alguna vez fuimos. Hemos pensado tanto en las posibles formas en que la civilización terminará, que en todo momento vemos un mundo hecho para la humanidad, pero a veces también nos aventuramos a pensar en qué pasará cuando ya no estemos. Solo quedarán trozos de nuestras construcciones, algunos objetos usados en el día a día e imágenes que mostrarán brevemente nuestro auge, pero también nuestra caída. Rescato aquí una cita de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro que dice: aunque haya comenzado con nosotros, muy probablemente terminará sin nosotros. El antropoceno solo deberá dar lugar a otra época geológica mucho tiempo después de que hayamos desaparecido de la faz de la Tierra. Cierro cita. Lo de Theo Michael es una suerte de, entre comillas, revelación del futuro, que podría esperar a todas las sociedades humanas si no hacemos algo desde nuestro presente, y por ello esto se transforma en un llamado a reflexionar por medio de la creación artística. Como menciona Alain Musset, las ciudades en ruinas juegan un papel importante en las historias de ciencia ficción post-apocalípticas, porque su objetivo principal es recordarnos, en forma de revelación, que todas las civilizaciones, incluso las más avanzadas, y sobre todo estas, son mortales. Cierro cita. Como bien sabemos, la ciencia ficción hace posible abordar distintos aspectos del mundo de manera hipotética y concebirlo como si fuera de otra forma. Es decir, el gran potencial que tiene la ciencia ficción es ayudar a imaginar posibilidades. En uno de los textos que han acompañado las exposiciones del artista aquí mostrado, se puede leer lo siguiente: Theo Michael es un generalista con compulsión por las marinas vandalizadas y la espuma de poliuretano reciclada. A través de su trabajo viaja lejos, a océanos prehistóricos y paisajes futurísticos absurdos para lograr tener una perspectiva clara de qué le está pasando a la Tierra hoy en día. Es conocido por sus dibujos en grafito de mares picados y criaturas extintas que exponen los sentimientos conflictivos de las civilizaciones y del estado actual del medio ambiente. Su práctica puede también verse como una crítica al especismo. Él afirma que el hecho de que las bacterias, abejas, peces y humanos no tengan la misma jerarquía es la razón principal detrás del cambio climático. Cierro cita. Siendo así, considero que las manifestaciones plásticas, como las que Theo Michael nos muestra, no solo nos enseñan desde hoy lo que en el futuro podrían ser los vestigios de nuestra sociedad, son también una invitación a reflexionar qué es lo que hacemos con nuestro medio ambiente desde la actualidad. Tal vez la obra de este creador parezca indirectamente ligada a la ciencia ficción y los temas posapocalípticos. Sin embargo, su función como obra de arte recae en hacer visible una problemática, la del medio ambiente y del futuro, de una forma en que el espectador pueda voltear a su momento presente, reflexionar sobre las crisis actuales, actuar de alguna forma y evitar que esas imágenes de monumentos destruidos, paisajes desolados y campamentos de sobrevivientes se vuelvan realidad. Las ruinas de Theo Michael son, como mencionaba Chateaubriand, muestra de la fragilidad de nuestra naturaleza, tal como muchas obras de ciencia ficción han señalado. Para finalizar, rescato las palabras de José Edelstein en su texto Nostalgias del pálido punto azul, pues me parecen hasta cierto punto reconfortantes. Y cito: ya sabemos, y acaso alguien encuentre en ello un amargo consuelo, que de no hacer nada para revertir el calentamiento global, nuestros nietos van a sufrir horrorosamente, pero habrá quien engendre belleza hasta el último instante. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Continuamos con Angélica Lara Bayatar, Web Stalker,
Es artista visual y creadora de contenido, egresada de la licenciatura en Arte y Comunicación Digitales en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Explora el arte, el cine y la literatura. Actualmente su ensayo Ipe Barrio y Narcoestado ha sido publicado en la revista latinoamericana de ciencia ficción Espejo Humeante, y su serie fotográfica Los Amantes ha sido publicada en la revista Plataforma Investigación en Artes y Diseño de la UNAM. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Mi ponencia se titula Ecoficción Cibermexa, imaginando un futuro sostenible. En la presente ponencia se plantea una nueva estética buscando la otredad tanto de la distopía como de la utopía, preguntándose si ante el colapso tecnológico y ambiental que vivimos en México aún podemos imaginar un futuro al estilo solar punk o green punk. En este sentido, gracias, se propone la ecoficción cibermexa, una fusión de la cultura mexicana, cyborgs, alta tecnología, comunidad y sustentabilidad. En ella, yo me centro en desarrollar conceptos mencionados anteriormente, enfatizando las implicaciones, los alcances y factores que conforman esta nueva dimensión estética a partir de lo que está sucediendo en el contexto tecnológico ambiental, explorando cómo podríamos adaptar una nueva dimensión estética ante el colapso ecológico en México. Las estéticas en el género del cyberpunk son parte importante en la ciencia ficción, ya que se logra apreciar a detalle la época en la que se ambienta, las problemáticas que la congoja, la moda y su estilo de vida, entre otros. Da apertura a conocer el imaginario especulativo del autor o autora en cuestión. Asimismo, es importante destacar que el género del cyberpunk no se limita únicamente a una estética visual, sino que también aborda cuestiones filosóficas, éticas y sociales. A través de su estilo único y su ambientación distópica, el cyberpunk ofrece una visión especulativa del futuro que plantea preguntas profundas sobre la tecnología, el poder, la identidad y la alienación. Sin embargo, aunque existen algunas estéticas de índole distópicas, existen otras que muestran un panorama esperanzador, tales como el solar punk y el green punk, que ofrecen una visión alternativa y optimista del futuro. Estos subgéneros se destacan por su enfoque en la sostenibilidad, la ecología y la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales y sociales. El solarpunk, por ejemplo, se caracteriza por presentar un mundo en el que la tecnología se utiliza de manera consciente y sostenible para abordar los desafíos ambientales. En este tipo de historia, la energía solar y las tecnologías verdes desempeñan un papel central en la vida de las personas, lo que resulta en ciudades llenas de vegetación, arquitectura ecológica y una estética dominada por colores brillantes y naturales. Promueve la idea de un futuro en el que la humanidad vive en armonía con la naturaleza y busca soluciones ecológicas para los problemas del presente. El green punk, por su parte, también aborda temas relacionados con la ecología y la sostenibilidad, pero de manera más punk y contracultural. En estas historias, los personajes a menudo se rebelan contra las corporaciones y sistemas que degradan al medio ambiente y buscan formas creativas y subversivas de preservar la naturaleza. El green punk se enfoca en la resistencia y la lucha por un futuro más verde y justo. Los subgéneros mencionados utilizan la estética y la ambientación como herramientas narrativas para explorar cuestiones filosóficas, éticas y sociales. Sin embargo, la mayoría de estas estéticas las vemos ilustradas a través de escenarios que no precisamente pertenecen a un contexto mexicano, ya que estas estéticas suelen ser de origen anglosajón. Missy Sturge es una artista que ha creado varias ilustraciones solarpunk, y su trabajo a menudo presenta ciudades verdes y sostenibles, con una estética que enfatiza la armonía con la naturaleza. Asimismo, el artista Adam Brockbank es un artista conceptual que ha trabajado en la industria del cine y los videojuegos, tales como Mesolith y Star Wars. Aunque no se especializa exclusivamente en solarpunk, ha creado algunas ilustraciones que encajan con esta estética. Por otro lado, en la industria cinematográfica existen obras como Interestelar, del año 2014 del director Christopher Nolan, en la que se muestra un futuro distante donde la Tierra enfrenta una crisis ambiental y la humanidad busca un nuevo hogar en otros planetas. Aunque Interestelar no encaja directamente en los subgéneros solarpunk o greenpunk, aborda temas relacionados con la supervivencia de la humanidad en un contexto ambiental adverso. Por lo que dentro de este contexto se concluye que es una muestra de cómo el pensamiento británico, estadounidense y canadiense se expresa mediante el género de la ciencia ficción. En el contexto mexicano, por ejemplo, hay escritores y artistas que exploran la ciencia ficción desde perspectivas únicas y locales.
Autores como Guillermo Gómez Peña con The Exterminator Project de 1998 han introducido elementos multiculturales y de ciencia ficción en narrativas corporales que reflejan su herencia cultural. También el autor, Gerardo Horacio Porcayo, con su libro titulado La primera calle de la soledad de 1993, explora temas de ciencia ficción desde una perspectiva mexicana, fusionando elementos de la realidad y la especulación en sus obras. Sumerge a los lectores en una narrativa que va más allá de los límites convencionales, explorando temas como la identidad, la soledad y la transformación social en un contexto mexicano. La ciencia ficción de autores mexicanos a menudo se enriquece con la diversidad cultural y la rica historia del país. Al abordar problemáticas locales, estos escritores contribuyen a una visión global del género, destacando la universalidad de los temas fundamentales de la ciencia ficción, como la relación entre la humanidad y la tecnología, el impacto social de los avances científicos y las posibles consecuencias de nuestras acciones presentes en el futuro. Además, la literatura en el cine mexicano también ha explorado la ciencia ficción en diversas formas. Películas como Sleep Dealer, del 2008, dirigida por Alex Rivera, ofrecen una perspectiva futurística única al examinar temas como la migración y la conexión tecnológica en un mundo globalizado. Estas obras desafían las convenciones tradicionales de la ciencia ficción, incorporando elementos culturales auténticos y explorando problemáticas que resuenan con la audiencia local. En este sentido, el contexto mexicano proporciona una rica fuente de inspiración para la ciencia ficción, ofreciendo a los artistas la oportunidad de explorar nuevas direcciones en el género y contribuir con narrativas frescas y relevantes. A medida que más escritores y cineastas mexicanos continúan explorando la ciencia ficción, es probable que veamos una expansión y diversificación en las perspectivas en este género, brindando una presentación más completa de la complejidad cultural y social en México en las visiones del futuro. Es por eso por lo que se propone una nueva estética basada en la ecoficción que se caracteriza por su enfoque en la tecnología sustentable y la arquitectura verde, basándose en características propias de los mexicanos. Conecta de manera natural con las preocupaciones ambientales y los desafíos actuales que enfrenta México y el mundo. La ecoficción o literatura medioambiental especulativa se presenta como un terreno fértil para los artistas mexicanos que buscan abordar cuestiones ecológicas y sociales a través de narrativas futuristas. Al fusionar la rica herencia cultural y la diversidad geográfica en México con elementos de ciencia ficción y ecoconciencia, los creadores pueden ofrecer una perspectiva única que trascienda las fronteras tradicionales del género. Así, la ciencia ficción y la ecoficción no solo erigen como formas de entretenimiento, sino también como medios para reflexionar cómo el impacto humano en el ambiente y proponer visiones alternativas y sostenibles para el futuro. Para lograr especular acerca de este futuro esperanzador, primero es necesario plantearse cómo sería esta arquitectura verde en México, de qué se compone y qué conlleva reconocer la otredad de la utopía con la distopía. La exploración de estas cuestiones puede enriquecer la narrativa y destacar las implicaciones filosóficas, éticas y sociales de la ecoficción en el contexto mexicano, ya que es una estética que critica, pero al mismo tiempo es esperanzadora sobre nuestro futuro. Para entender el marco en el que se inspira esta propuesta, es importante definir cada concepto que la conforma. La ecoficción se propone como un género literario y cinematográfico que explora en la interacción entre la humanidad y el medio ambiente. Explora temas relacionados con la sostenibilidad, la ecología y el impacto de la tecnología en un entorno natural. Una ecoficción cibermexa se propone como un mundo sustentable basado en la esperanza y esfuerzo de comunidades mexicanas que conviven en armonía con los recursos de su entorno y la alta tecnología. Están conformadas por una diversidad de ideales, entre ellos la energía renovable y la arquitectura verde. La idea de un entorno sustentable surge a partir de la preocupación entre la emergencia climática. Actualmente, imaginar un mundo distópico es más factible que pensar en un utópico, en el que la esperanza ha sido devuelta a la humanidad. Se entiende por sustentabilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto abarca aspectos económicos, sociales y ambientales y busca encontrar un equilibrio armonioso entre el desarrollo humano y la preservación del medio ambiente. En el ámbito económico, la sustentabilidad implica la gestión responsable de los recursos naturales. En lo social, se refiere a la creación de comunidades inclusivas y equitativas donde se garantice el acceso a oportunidades de servicios básicos para todos. El desarrollo sustentable se ha convertido en un objetivo fundamental a nivel global,
ya que aborda los desafíos actuales sin comprometer el bienestar de las generaciones venideras. Para lograrlo es necesario adoptar prácticas y políticas que promuevan la eficiencia energética, la reducción de emisiones de gases y la equidad social. La conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad ha ido en aumento, impulsando iniciativas a nivel gubernamental, empresarial y comunitario para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y respetuoso con el entorno. En este contexto, la educación y la sensibilización juegan un papel importante para promover un cambio de mentalidad y adoptar prácticas más sostenibles en todos los aspectos de la vida. No solo se trata de resolver una ecuación o implementar políticas públicas. En el pasado ya se ha intentado implementar un hábitat sustentable en México. Se implementaron programas como la hipoteca verde del Infonavit. Y cito, un ejemplo de este tipo de financiamiento de hipoteca verde es el fraccionamiento Las Torres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Todas las viviendas tienen calentamiento solar de agua, sistema de chimenea solar, ventilación subterránea, almacenamiento de calor, tratamiento de agua gris y reuso, ahorro de energía en iluminación, ahorro de agua y manual de manejo de la vivienda. Este programa, junto con Azoteas Verdes y el programa de certificación de edificios sustentables del Distrito Federal, fueron un precedente para abrir paso a la arquitectura verde en México. Estos antecedentes sirven para replantearnos como comunidad qué es lo que podríamos llegar a construir en el futuro y la interconexión social que caracterizan a la ecofisión cibermexa. En este contexto, la arquitectura sustentable no solo se limita a la implementación de tecnologías verdes en la construcción, sino que se convierte en una expresión integral de la vida en armonía con la naturaleza y la tecnología. Imaginemos un México donde las azoteas verdes no solo son espacios ecológicos, sino también puntos de encuentro comunitario. En lugar de simplemente añadir vegetación en los edificios, estos se transforman en ecosistemas urbanos que fomentan la biodiversidad y la convivencia entre sus habitantes. Jardines compartidos, áreas de descanso y espacios para actividades comunitarias se integran en el diseño arquitectónico, creando entornos que inspiran la colaboración y la conexión humana. Este programa de certificación de edificios se convierte en un catalizador para la transformación no solo de la infraestructura, sino también de la mentalidad de la sociedad. La certificación no solo evalúa el impacto ambiental de los edificios, sino también su contribución a la calidad de vida de quienes lo habitan. Se valora no solo la eficiencia energética, sino también la generación de espacios que promuevan el bienestar emocional y social. En este escenario solarpunk, la estética no solo es una cuestión visual, sino una expresión de los valores compartidos de la comunidad. Los edificios no solo son sostenibles en términos ambientales, sino que también reflejan la identidad cultural y la creatividad de la sociedad cibermexa. Los colores brillantes, las formas orgánicas y la integración de las tecnologías limpias crean un paisaje urbano que no solo es respetuoso con el medio ambiente, sino que también inspira un sentido de pertenencia y orgullo. La ecofisión cibermexa no solo nos invita a imaginar edificios verdes, sino a redefinir la relación entre la arquitectura, la naturaleza, la comunidad y la tecnología. La transición hacia un estilo de vida solarpunk implica no solo cambios en la infraestructura, sino también en la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros y con nuestro entorno tecnológico. Esto también conlleva la relación que tiene el cibermexa con la alta tecnología. Esta nueva relación del cibermexa con la alta tecnología se manifiesta de manera holística, fusionando la innovación tecnológica con principios ecológicos y comunitarios. En este futuro solarpunk mexicano, la tecnología no simplemente es un medio para realizar algo, sino una herramienta integral para el bienestar colectivo y la sostenibilidad. El cibermexa adopta y promueve a tecnologías emergentes que están alineadas con la sostenibilidad. Esto incluye avances de energía renovable, almacenamiento de eficiencia energética, materiales ecoamigables y procesos de construcción de bajo impacto ambiental. Criptomonedas sostenibles y economía descentralizada para fomentar una economía más descentralizada y sostenible. Se implementan sistemas de recompensa basados en blockchain para incentivar prácticas ecológicas, como el reciclaje y el uso responsable de recursos. El reciclaje y la alta tecnología son las nuevas herramientas del futuro y con ellas, a partir del reciclaje de la chatarra electrónica, se logra construir infraestructuras innovadoras y dispositivos tecnológicos avanzados. El reciclaje de chatarra electrónica se convierte en una fuente crucial de materiales para la construcción de edificaciones y la fabricación de dispositivos, cerrando así el ciclo de vida de los productos de manera sostenible.
La alta tecnología adoptada por el Cibermexa se caracteriza por ser modular y fácilmente actualizable. Los dispositivos electrónicos y sistemas en los hogares están diseñados para ser desmontados y mejorados con facilidad, reduciendo así la generación de residuos electrónicos y fomentando un enfoque más sostenible hacia la tecnología de consumo. Se promueve la educación sobre tecnología sostenible desde temprana edad y los ciudadanos del Ecoficción Cibermexa son conscientes de la importancia de la gestión responsable de los dispositivos electrónicos y son parte activa en la implementación de prácticas sostenibles en su vida diaria. Este enfoque hacia la tecnología y el reciclaje no solo transforma la relación del Cibermexa con la alta tecnología, sino que también establece las bases para una sociedad más consciente y comprometida con la preservación del medio ambiente. La simbiosis entre la innovación tecnológica y la sostenibilidad redefine no solo la arquitectura y la tecnología, sino también la cultura y las interacciones diarias de la comunidad. La alta tecnología no solamente está enfocado en el Cibermexa, ya que también está conectado con el desarrollo tecnológico humano y se define como un cyborg compuesto por una fusión única entre lo humano y lo tecnológico, reflejando la simbiosis entre la alta tecnología y la identidad mexicana. Está compuesto por elementos inspirados en la naturaleza a pesar de la presencia tecnológica, detalles que imitan patrones de plantas, animales, fusionando la estética tecnológica con la riqueza biológica de su entorno. Su ropa ecofuturista, la vestimenta del Cibermexa, refleja una combinación de moda futurista y elementos tradicionales mexicanos, tales como telas ecoamigables y diseños solar punk que se mezclan con colores brillantes y motivos culturales, creando un aspecto que es a la vez vanguardista y arraigado en la herencia local. La interfaz cerebro-máquina discreta podría ubicarse en la sien del Cibermexa, permitiéndole interactuar con la tecnología a través de comandos mentales. Este detalle simboliza la conexión íntima entre la mente y la máquina. Los tatuajes tecnológicos o marcas corporales se incorporan como un elemento tecnológico más. Estos patrones iluminan sutilmente o cambian de color según las emociones o la información que reciben de su entorno. Los accesorios tecnológicos son parte del Cibermexa, además de las gafas. Lleva accesorios tecnológicos integrados como brazaletes o anillos inteligentes que amplifican su capacidad y le permiten interactuar con su entorno de manera más eficiente. En conjunto, la apariencia física del Cibermexa refleja una fusión vanguardista de elementos tecnológicos avanzados con la rica herencia cultural de México, creando una identidad visual única que encarna la visión solarpunk de una sociedad armoniosa entre la tecnología y la naturaleza. En conclusión, la ecoficción Cibermexa emerge como una expresión especulativa que va más allá de la estética visual, explorando cuestiones filosóficas, éticas y sociales en el contexto mexicano, a través de la redefinición de la relación entre la arquitectura, la naturaleza, la comunidad y la tecnología. Se vislumbra un futuro solarpunk mexicano donde la sostenibilidad y la alta tecnología convergen en una simbiosis armoniosa. Este escenario futurista propone una transformación integral desde la infraestructura hasta la forma en que los ciudadanos interactúan con la tecnología de su entorno. Esta alta tecnología adoptada por el Cibermexa no solo es innovadora, sino también sostenible, modular y orientada en la educación sobre prácticas ecológicas. La arquitectura verde se convierte en un símbolo de identidad cultural, fusionando elementos tecnológicos con la riqueza biológica del entorno mexicano. Esta comunidad se erige como un agente activo en la construcción y preservación del futuro sustentable, desde la gestión responsable de los recursos electrónicos hasta la participación en sistemas descentralizados y una economía sustentable. Cada aspecto de la vida cotidiana refleja un compromiso con la preservación del medio ambiente y la creación de un mundo mejor. Es crucial reconocer la diversidad cultural y geográfica de México como fuente de inspiración para la ciencia ficción y la ecoficción, a través de la exploración de temas locales y la contribución de escritores, artistas y cineastas mexicanos, se enriquece la narrativa global del género, ofreciendo perspectivas únicas y relevantes que van más allá de las tradiciones anglosajonas. Se puede imaginar un futuro al estilo green punk o solar punk con esta propuesta de una nueva estética basada en la ecoficción. No solo plantea un futuro esperanzador, sino que también impulsa una reflexión sobre la intersección entre la tecnología, la cultura y la sostenibilidad. Al combinar la imaginación especulativa con la realidad actual, se abre un espacio para la creatividad y la innovación que puede inspirar cambios significativos en la manera en que concebimos y construimos nuestro entorno. La ecoficción Cibermexa, con su visión optimista y compromiso con la preservación del medio ambiente, invita a repensar nuestro papel como ciudadanos y a imaginar un futuro donde la tecnología y la naturaleza coexisten en armonía. Gracias.
Muchísimas gracias, Angélica. Ahora procederemos a la última ponencia de parte de Óscar Juárez Becerril. Ingeniero civil por la UAMX y licenciado en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la UNAM, posteriormente estudió la especialización en Literatura Mexicana del siglo XX y la maestría en Literatura Mexicana Contemporánea, ambas en la UAM. Las líneas de interés se enfocan en la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción y la literatura popular y tradicional. Ha participado como ponente en diversos eventos académicos relacionados con la literatura mexicana. Adelante. Gracias. Gracias a CENIDIAP, gracias al seminario, gracias sobre todo a Amadís por estar conduciendo el seminario y a todos los compañeros de los cuales he aprendido mucho. Es un gusto estar esta tarde aquí en el CENAR para hablarles acerca del absurdo posapocalíptico en Terraza con Jardín Infernal de Francisco Tario. La literatura suele transportarnos a escenarios alternos desde donde observamos nuestra realidad. Uno de los distintos lentes para enfocarla es el de la ciencia ficción, la cual, con base en un desarrollo científico y o tecnológico distinto al conocido, pero probable, siembra la duda sobre las expectativas humanas. Este género, expresado por medio del teatro, arte pleno de versatilidad, hace posible la representación y el diálogo con el entorno. Un ejemplo de esta relación se presenta con el drama Terraza con Jardín Infernal del escritor mexicano Francisco Tario, el cual funcionará como materia prima de este análisis. De forma general, la pieza se desarrolla de acuerdo con las siguientes características. Mediante circunstancias abstractas emparentadas con el teatro del absurdo, se plantea un mundo posapocalíptico habitado por dos tipos de seres, unos orgánicos productos de células vivas y los otros entes de plástico emparentados con androides, los cuales son sojuzgados por empresas que monopolizan insumos necesarios para la sobrevivencia de los habitantes de ese nuevo mundo. Además, los personajes viven pensando en la destrucción de su hábitat, lo que le da al texto un matiz de caos permanente. Dadas estas particularidades, es posible apreciar que se trata de un texto sui generis en la producción del escritor capitalino y en la misma producción teatral y de ciencia ficción mexicanas del siglo XX. Francisco Peláez Vega, quien adoptó el seudónimo de Francisco Tario, publicó en 1988, de manera póstuma, El caballo asesinado y otras piezas teatrales, textos dramáticos que vienen a redondear un flexible quehacer artístico. Este último libro fue publicado con el número 51 de la colección Molinos de Viento de la Universidad Autónoma Metropolitana, en colaboración con el IMBA. Contiene El caballo asesinado, que da el nombre al volumen, Terraza con Jardín Infernal y Una soga para Winnie. Una de las interrogantes sobre la obra es la fecha de su escritura. Al respecto, Sonia Morales, con base en una anécdota relacionada con su publicación, devela información sobre este dato y de paso clasifica el texto. Ruiz Aviñón cuenta que Tario mandó quemar estas obras de teatro, pero su hermano, el pintor Antonio Peláez, las guardó y recientemente la UNAM y el IMBA hicieron una coedición con ellas, únicas en el teatro mexicano porque tienen influencia del teatro de humor negro y del absurdo, a pesar de que fueron escritas en los años 50, incluso, creo, fueron hechas antes de que Ionesco escribiera Rinoceronte, cierro cita. De las tres piezas que integran El caballo asesinado, la única que ha sido llevada a escena es la homónima de 1989, un año después de su publicación. Las acciones de Terraza con Jardín Infernal se desarrollan en dos actos y se sitúan posteriores a una supuesta catástrofe nuclear. Más allá del nombre del único espacio donde interactúan los personajes, el Hotel La Lata de Arenques Ahumados, no se otorgan datos que permitan establecer una referencia geográfica específica. Como ya se ha advertido, Tario dotó a sus textos de elementos singulares. De estos destaco dos aspectos relevantes para acceder al tono general del texto, mismos que se complementan: la existencia de didascalias que contienen información más cercana a la narrativa y acciones emparentadas con el absurdo. En entrevista con el periodista español José Luis Chiberto, el escritor capitalino revela los que, según su criterio, son los escritores más destacados de lo fantástico, de donde destaca al autor de La cantante calva. Cito: decididamente Kafka, en el relato breve Superville y en el teatro Ionesco, con quien me siento más identificado, cierro cita.
Estas afinidades materializan un teatro flexible para sus fines, al que David Holguín concibe de esta forma, cito: el texto entendido no como literatura, sino simplemente como teatro, como la columna de un espectáculo donde el diálogo posibilita la acción y el juego escénico. En este sentido, Tario hace de la literatura dramática una materia totalmente abierta para el desarrollo de las diversas imaginaciones que intervienen en una puesta en escena. Las características mencionadas, pilares para intentar asir al texto, vienen a ser el marco para plantear un conflicto entre personajes que viven una existencia absurda, dada la angustia permanente frente a su naturaleza desconcertante y a un futuro que no se vislumbra halagador. El drama se apertura presentando un mundo disminuido, producto de una catástrofe previa a las acciones presentadas. El primer diálogo, sostenido por un par de huéspedes del hotel, el señor Leopardi, uno de los sobrevivientes, y la señora Walser, esbozan ese pasado caótico y un nuevo inicio, cito: la guerra ha terminado y comienza la sobremesa. El primero refiere los pormenores de una explosión que fulminó la Tierra 90 años del día de su tertulia, un 25 de mayo a las 6:30 de la mañana. La descripción del cielo colapsado, cito: se interrumpió la aurora y sobrevino muy anticipadamente el crepúsculo, cierro cita. Aunada al olor a uranio, fueron el preámbulo de la explosión que incendió el entorno, de donde emergió un entorno consumido, cito: un mar desolado y gris, cubierto de espantosos ladrillos también grises, cierro cita. Se trata de un holocausto nuclear que viene a ser una proyección de los mismos miedos de la sociedad de mediados del siglo pasado ante la devastación que supusieron las bombas atómicas detonadas por el ejército estadounidense los días 6 y 9 de agosto de 1945 en territorio japonés. En ese momento, Tario, pleno de facultades, contaba con 34 años. Asimismo, lo que parecía ser un inminente conflicto entre Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría mantuvo en estado de alerta a la humanidad por varios años. El espacio planteado parece totalmente ajeno a las condiciones del planeta conocido. Se trata de un ámbito mortecino. Los personajes no interactúan con plantas y cuando lo hacen con animales, estos se presentan agresivos. Al mostrar esta incertidumbre, el dramaturgo critica las condiciones de este contexto deteriorado. Plantea las posibilidades destructivas a las que pueden conducir las acciones nefandas de la humanidad. De esta forma, la pieza se convierte en un texto valioso para indagar en la relación entre individuos marginales y el medio que habitan. De acuerdo con lo planteado, es pertinente incluir en el análisis aspectos de la ecocrítica que desde sus primeros acercamientos con Glotfelty y Fromm fue pensada como un campo de conocimiento que propone un diálogo entre literatura y ecología, cito. El nexo entre ambas ciencias permite comprender la relación bidireccional y compleja entre la cultura humana y el mundo natural como espacios que se afectan mutuamente, cierro cita. La investigadora Rosa María Moreno analiza 6 metáforas propuestas por Greg Garrard en su libro Ecocrítisis, a las que propone como modos de escritura que impactan en el lector. Ella habla de polución, pastoral, lo salvaje, apocalipsis, morada y animales. En el caso que nos ocupa, estamos frente a un discurso que plantea un apocalipsis inherente a una catástrofe ambiental. Moreno, partiendo de esta destrucción inminente, concibe 2 escenarios, ecotopía y ecodistopía. En el primero, la humanidad aprende de sus errores, adaptándose positivamente a las nuevas condiciones, o donde incluso con la repetición de patrones negativos es capaz de sobrevivir con base en sus conocimientos previos. En el segundo, se muestra incapaz de hacerlo con la consecuente desaparición del mundo, contexto en el cual se enmarca terraza con jardín infernal. A partir del incidente atómico se genera un entorno anormal en términos de los parámetros en los que usualmente se desarrolla la vida. No obstante, sobreviven algunos humanos, los cuales parecen adaptarse a estas condiciones que contemplan la convivencia con entes artificiales. Esta inesperada realidad perdura únicamente poco menos de un siglo, dado que otro evento catastrófico la desvanece. El texto expone un par de interacciones que vienen a ser el reflejo de disyuntivas humanas, una que involucra a los 2 tipos de habitantes, los artificiales y los emparentados con células vivas, y la segunda, conflictiva, entre consumidores y productores. Así, indago en estas relaciones entre naturalezas distintas y el consumo retratado por la ciencia ficción.
En el texto se plantea la existencia de un par de naturalezas desconocidas. Las dos especies son manufacturadas. La diferencia radica en la materia prima usada para su concepción. Por un lado se usa plástico, material artificial, y por el otro células vivas, con el cual se les relaciona con la materia orgánica. Los seres artificiales parecen ser simples observadores del transcurrir del tiempo. Conscientes de una naturaleza orgánica ajena, se saben incapaces de perpetuarse por sus propios medios. No obstante, el arribo al hotel de una mujer embarazada despierta la duda sobre sus alcances fisiológicos, cito. ¿Pero es que podemos, en realidad, los plásticos, tener una cosa así? Cierro cita. Una observación de la señora Walser informa la existencia de calidades entre estos seres plásticos, algunos de los cuales parecen pertenecer a un nivel inferior a la escala social por no estar elaborados con materia óptima, cito. Soy un plástico de segunda mano, ¿comprende? Ello se explica. Mis padres nunca fueron acaudalados y alguien los engañó inicuamente. Mis padres vivían muy solos y adquirieron esto, cierro cita. Cuando aparece un personaje llamado Basilio Vasilievich Klimin, manifiesta conocer secretos de los presentes, pero sin recordarlos, entiende su confusa realidad, cito. Yo les conocí en sueños, viví largas horas con ustedes en sueños, pero ustedes... No, tal vez ustedes no tengan por qué recordarme. ¿Cómo podrían recordar a cada uno de los infinitos seres que sueñan con ustedes a diario? Cierro cita. Ambas morfologías habitan un espacio consumido, una escenografía inadmisible que parece producto de un sueño aciago, donde los personajes se materializan mediante una existencia imaginada. Lo absurdo y lo onírico parecen ser umbrales de realidades entrópicas. Alejandro Toledo dice, cito, «Mas el sueño no es una segunda vía, como quería Nerval, sino el despertar a otros sueños u otras pesadillas, y lo único definitivo es el caos». Al final de la pieza, Vasilievich ha conformado un equipo de apoyo para su empresa con el objetivo de enfrentar el poderío de Wallenstein. De esta forma, los huéspedes del hotel, como proyección de todos los habitantes, asumen una enemistad recíproca que materializa sus diferencias. De forma irónica, se plantea que el consumismo parece intempestivo en cualquier circunstancia, incluso en los parajes desolados planteados por Tario. Para las especies descritas, esa práctica es inherente a su supervivencia, caso contrario a los proveedores, quienes se aprovechan de las necesidades de estos consumidores. De esta forma se reprueba a los productores, a los poderosos. Esta postura se convierte en una crítica al capitalismo. El señor Wallenstein se queja con la dueña de la posada, la señora Stephen, sobre el pesimismo con el cual se concibe la industria de los plásticos. Dice, ¿de qué se trata? ¿De sabotear la industria de los plásticos? Su actitud es comprensible, ya que trata de defender su emporio, un emporio en el que ejerce como presidente de la Trust Plastic Corporation y heredero universal de la Cell & Similars Company. Este mismo actor explica a Peterhoff, hombre que ha perdido un ojo y busca el favor de que le consiga un repuesto, la mecánica de su negocio, que a su vez es la nueva forma de vida, cito. La demanda de plásticos y células vivas va en aumento. Nuestros padres de familia se hallan cada día más urgidos de grandes remesas de bebés plásticos, y los bebés plásticos, consecuentemente, se hallan a su vez urgidos de grandes remesas de células vivas para nutrir su organismo, cierro cita. Después nos enteramos que el negocio abarca, además de los plásticos, a las células vivas. Al mencionarle la existencia de una mujer embarazada, estado fisiológico en apariencia erradicado, la rechaza iracundo, cito. Eso no volverá a ocurrir mientras yo exista. Este suceso, al que relaciona con una estratagema de sus competidores, provocaría un menoscabo en su negocio, de ahí su encono. Cito, alguna maniobra bursátil de mis competidores destinada a provocar el pánico entre los accionistas. Cierro cita. Aunque aparece en buena parte de la obra, hacia el final del segundo acto se explica que Vasilievich encabeza la oposición a la compañía Hormonas S.A., especializada, como su nombre lo sugiere, en la producción de sustancias químicas, el cual gestiona al magnate de los plásticos la mala calidad de sus productos, la creación de seres artificiales, cito. No proliferan pobres en salas, mujeres fermentadas, estériles, seres sin plasma. Ante los reclamos de Basilio, el millonario cede y consuman lo que parece ser un convenio para desarrollarse como sociedad. De forma mordaz, esta circunstancia coincide con la destrucción final.
Dadas las características del espacio y del tipo de sociedad propuesta, esta obra vendría a ser un antecedente del cyberpunk, modalidad de la cual Ocaranza y Díaz proponen que, cito, el tema principal es la transformación de lo humano bajo los efectos negativos de lo tecnológico. Cierro cita. Para nuestro caso cobran relevancia el entorno degradado, la angustia y crisis de personalidad derivadas de la naturaleza de las especies, así como el énfasis en un corporativismo despiadado. En el texto se plantea el enfrentamiento pesaroso de los personajes con su identidad, con un presente caótico cuya vía de escape parece ser el camino de un destino funesto. Estamos ante una tragedia donde su cualidad, lo trágico, recae precisamente en el agotamiento del presente y en la conciencia del ser humano de que no tenemos nada más que el aquí y el ahora. Esto fue una cita. Por otro lado, la postura de Lucía de la Maza frente a la tragedia contemporánea, a la que asume como teatro de la catástrofe, parece ajustarse al drama de Tario, con una ruina permanente inserta en el absurdo de la cotidianidad, cito. La catástrofe no ocurre al final de la obra, cuando Edipo reconoce en sí mismo al hombre que condenó a Tebas, sino mucho antes. La catástrofe, el daño, la ruina, el hierro, es inicial. Tiene que ver con el mero hecho de ser parte de un presente absurdo, cierro cita. Estas cuestiones propias del texto dramático se relacionan con otra tragedia, la del cyberpunk, que encarna la desolación de una sociedad eclipsada ante un futuro plenamente tecnologizado que la avasalla, la impregna de un sentimiento de vacuidad. Ya para terminar, la pieza, siguiendo la línea del absurdo que la dirige, culmina con una acción aterradora, destructiva, en la que se denota pesimismo en las acciones de los sobrevivientes, quienes parecieran ajustarse a la espera de un inminente cataclismo. Se trata de seres sin pasado, unos porque parece que sus condiciones cerebrales artificiales no lo permiten, y los otros porque quizás instalados en una cotidianidad aletargada o en el duelo, no son plenamente conscientes del mundo en el que ahora perviven. Los errores de la humanidad, que de alguna forma fue capaz de adaptarse a una anterior debacle, provocan un nuevo e inesperado cataclismo, cito. El firmamento se ha enrojecido, se ha vuelto fosforescente y parece próximo a estallar. Acción que finalmente se completa justo al cierre de la obra, cito. El firmamento, como un globo que se desinfla, pierde su último fulgor y en una suerte de penumbra lunar va cayendo lentamente el telón final. Cierro cita. Los avances tecnológicos, más que acciones de mejora, aparecen como elementos para propiciar un consumismo atroz del cual depende la supervivencia de seres marginales. Aunque no se hace evidente en el texto, estos desarrollos parecen encaminados además al desarrollo de potentes y efectivas armas de destrucción. Terraza con Jardín Infernal de Francisco Tario, mediante el absurdo y la ironía, se erige como un drama de ciencia ficción que critica las formas humanas de dominación, de competencia, señala límites reales que concebimos infinitos. La tragedia cyberpunk se manifiesta en un futuro desalentador que parece conducir a la humanidad a un destino final. Y es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues aquí tenemos 3 análisis bastante interesantes y críticas del presente a través de imaginar el futuro, ya sea a través de la ruina, las consecuencias también del capitalismo o con lentes de esperanza. Entonces, vamos a proceder a los comentarios o preguntas de la audiencia. No sé si alguien tenga alguna. Aquí adelante, por favor. Se me hizo una mesa por lo demás interesante. Me gustaría que dentro de toda la concepción de lo que hicieron cada una de sus exposiciones, ahondaran en la forma o síntesis de la ruina. Angélica no sería la ruina, pero sí como de
cómo se construye a partir de este imaginario cibermexa, porque de una u otra forma son ruinas, ¿no? Sobre las que se erige este cibermexa. Entonces, no sé si podrían hablar un poquito al respecto. Bueno, pues en el caso del artista que yo analicé brevemente, su obra abarca esta noción de la ruina. Bueno, tal vez él no lo maneja tanto porque algo que ya no puse en la presentación son también las opiniones propias del artista. Esto que les mencionaba pues han sido interpretaciones de quien ha escrito sobre él y también interpretación mía. Pero bueno, él utiliza esta noción de la ruina para mostrar, creo que en el espectador, cuáles son las problemáticas del presente, de cómo sería el paisaje visto desde este presente hacia el futuro. Por eso es que él me parece una especie de arqueólogo, no sé cómo mencionarlo bien, pero una especie de arqueólogo del futuro desde nuestro presente. Entonces, esta visión que él tiene de, como dice Cuauhtémoc Medina, la ruina no solo entendida pues como el vestigio de un edificio, sino también la ruina de una persona o la ruina del Estado mismo, de la presencia de esos vestigios como muestra de el auge de una civilización, pero también la ruina es la presencia de la destrucción de esa misma civilización. Entonces, la obra de Theo Michael va más o menos en ese camino. Sus dibujos, sus instalaciones persiguen, creo que, esta noción de la ruina, del vestigio, de la destrucción, vista desde el presente, incluso, y algo que también quizás faltaría desarrollar en el texto, desde los materiales que utiliza, ¿no? ¿Por qué utilizar materiales para la construcción, el cartón, el cemento, las rocas? La propia materialidad de la obra creo que también nos hace ver esta noción, al menos en el caso del artista que yo analicé. Yo pienso que las ruinas son importantes porque eso da mucho de qué hablar del pasado. Se le podría llamar incluso las arqueologías del futuro, en el que tú te reencuentras con tu antepasado y te haces muchas preguntas de por qué está ese objeto ahí, qué lo llevó ahí, por qué lo construyeron, ¿no? Y también habla mucho precisamente hasta de la tecnología que utilizaron, ¿no? Nos pasa mucho a nosotros con las ruinas que encuentran, por ejemplo, no sé, si encontraron un utensilio que utilizaban los indígenas en el pasado, pues esto ya habla mucho de la tecnología que utilizaban, ¿no? Siento que sí es importante porque eso incluso hasta nos ayudaría en el futuro a mejorarla o a entenderla, y sí siento que es parte importante incluso hasta de la especulación, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún ensayo hablaba precisamente de las arqueologías del futuro, del narcotráfico, ¿no? De que a lo mejor ellos dejaban algunas pistas de cómo ellos utilizaban las armas para generar violencia, ¿no? Y que en el futuro esas armas les ayudaron para construir unas mejores, ¿no? E incluso eso conllevara a una distopía en la que gracias a que encontraron sus arqueologías del futuro, pues ahora tienen una alta tecnología y eso provocó que pues dominaran pues todo el país, ¿no? Entonces se puede utilizar tanto como para algo bueno, algo esperanzador, como para algo pues ya más utópico. Entonces sí son muy importantes las ruinas. Sí, es una pregunta interesante que no me había planteado, pero Terraza con Jardín Infernal viene a ser pues un texto que engloba muchos de los pues de las ideas expuestas por Tario en libros anteriores. Digo, sobre todo se le relaciona con lo fantástico, pero tiene textos de muchas cosas. Yo encuentro que esta imagen de la ruina viene a ser el punto final de esta crítica que él hace, una crítica social, una crítica económica, una crítica al Estado, una crítica a las instituciones en general, en varios de sus obras,
Yo en la licenciatura analicé algunos cuentos de La Noche, de su primer libro de cuentos, y encontraba yo estas características, ¿no? Estas críticas, y creo que en Terraza con Jardín Infernal vienen a manifestarse pues de la forma, mediante este cataclismo nuclear, ¿no? Creo que este cataclismo viene a ser el punto final de todos esos errores del Estado, de nosotros mismos como sociedad y de las instituciones en general, y bueno, parece indicar que de seguir con todas estas fallas, pues el único futuro sería el de la ruina. Muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera participar con otra pregunta? Gracias. Gracias. Se me hizo muy interesante, bueno, todas las ponencias desde que inició han sido muy interesantes y esta también, por supuesto, pero en lo particular me atrae más porque me dedico a la cuestión fotográfica y bueno, en términos del dibujo, la fotografía, el teatro, cómo plantear estos escenarios de la ciencia ficción, escenarios apocalípticos también o escenarios futuristas. Hay dos amigos, uno es Ernesto Ramírez y el otro es Mauricio. Bueno, Ernesto es experto en fotografía, tiene una amplia trayectoria, yo creo, por tu expresión, Angélica, yo creo que lo has de conocer. Y también otro amigo que es doctor en historia y se ha enfocado hacia la fotografía, Mauricio Arévalo. Yo no sé quién de ellos dos plantea, bueno, el término de arqueología urbana. Y se me hace, bueno, que va también un poco de la mano de estas cuestiones arqueología futurista, ¿no? Porque siempre pensamos en la arqueología hacia el pasado y no hacia el presente o hacia el futuro, ¿no? Sería interesante poder plantearnos esas nuevas definiciones, conceptos, ¿no? Y por el otro lado, bueno, me quedé con las ganas, Angélica, de conocer más tu obra, ¿no? Y también, bueno, de lo que plantearon del dibujo, ¿no? De estas visiones futuristas, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta allá hasta el fondo, a la izquierda. Bueno. Hola. No, solo quería contarles que lo que he escuchado que comentaron, no sé, me hace pensar como también las ruinas ya están aquí, ¿no? Y las habitamos, ¿no? Ruinas de un sistema que ya no funciona, ruinas que vemos en las calles, en las ciudades, ¿no? Y también, pues ya están aquí, ¿no? Y toca reinventar, ¿no? Sobre estos materiales, como a lo largo de toda la historia, se edifica, ¿no? Con las ruinas de lo que hubo ahí antes, se construyen nuevos edificios y así. Pues creo que es similar, ¿no? Este planteamiento en el que estamos ahora y que sigue, ¿no? Y se está cayendo esta casa en la que vivimos, ¿qué vamos a habitar ahora, después? Y gracias. También tenemos otro comentario al fondo. Hola, realmente me pareció bastante interesante hacia dónde apuntaló la ponencia Miguel Ramírez, porque creo que es muy específica esa forma del cyberpunk, ¿no? En México, ¿no? No sé si lo apuntalaste como al cyberpunk en general, ¿no? Pero creo que inmediatamente yo pensé en Pepe Rojo, ¿no? Que es como esta literatura cyberpunk que tiene esos tonos que tienden hacia el ecocriticismo, ¿no? Que mencionabas. Y me gustaría saber, en clave del cyberpunk, ¿cómo es que tú concibes, o sea, específicamente este texto, como algo universalizable dentro del cyberpunk o algo muy específico dentro de la línea de lo que se ha escrito dentro del cyberpunk? La compañera Angélica mencionaba hace rato a Porcayo, por ejemplo, pero hay
otros escritos que incluso podría apuntalarse al cyberpunk latinoamericano, ¿no? Me pensaba un poco quizás a lo mejor en textos como Yggdrasil o un texto muy nuevo, muy reciente de esta Isa Próspero, Recambio, que es brasileño. Y bueno, me gustaría un poco a ver si puedes ir por allá. Y para Angélica Lara, yo no sé si no entendí bien, seguramente no entendí, pero no entendí la parte cybermexa, es decir, ¿dónde está lo cibernético dentro de esta propuesta cybermexa? La otra pregunta es, ¿qué sucede con todas las contradicciones dentro de la sociedad? ¿No? Porque planteas, dice este señor Frederick Jameson, ¿no? Que justo a propósito de las arqueologías del futuro, él dice algo bien interesante: las mejores utopías son las que más fácilmente fracasan, ¿no? Entonces de pronto planteas como esta situación idílica de una sociedad que logra superar muchas cosas, pero ¿qué hay de esas contradicciones? ¿Cómo se lograron superar, ¿no? Y sobre todo también me interesa escuchar un poco dónde queda la parte cibernética, en el sentido de que hay una crítica histórica muy fuerte respecto a los cyborg y a lo cibernético, ¿no? Que va más referido hacia la idea del consumo, es decir, los cyborg en algún momento varios críticos, Mackenzie Ward, Donna Haraway, bla, 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 apuntalaron lo cibernético como algo que tenía que ver con el mejoramiento de las posibilidades de producción dentro del capitalismo, ¿no? Que era mejores manos para trabajar, mejores ojos para trabajar, ¿no? Más producción, ¿no? Pero además objetos de consumo que no cualquier persona puede consumir, ¿no? Es decir, esa idea de que lo cibernético, los cyborg, en algún momento todos vamos a tener derecho a, pues no es tan digamos, amablemente cierta, ¿no? Y bueno, justo también recomendaría para eso el texto de Isa Próspero, que es genial, y bueno, no sé, eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias. Bueno, primeramente, dentro de mi performance, yo definí cibermexa porque me gusta cómo suena la palabra de lo ciber con lo mexicano, ¿no? Y no precisamente me enfoqué nada más como en algo cibernético, sino que yo lo englobé en lo que tenía que ver con tecnología y con lo de la noción de cyborg, ¿no? Respecto a lo que me dices de las distopías y las utopías, yo pienso que en todo hay contradicciones, ¿no? Incluso hasta de lo más cotidiano hasta lo más grande. Entonces, por ejemplo, imaginarnos esta ecoficción, pues yo sé que suele ser muy difícil porque estamos muy acostumbrados a lo distópico, ¿no? Incluso yo cuando me encontré con la película de Sleep Dealer, lo vi, porque hay una parte en la historia en la que en ese futuro, pues hay una guerra con el agua, ¿no? Entonces el agua está custodiada por Estados Unidos. Y ahora los mexicanos pues ya no tienen este sueño americano de cruzar la frontera, sino que simplemente se quedan aquí en México y a través de las máquinas se conectan para trabajar allá. Entonces, pues está más feo porque aparte de que te quedas aquí, pues tienes que trabajar virtualmente para ellos, ¿no? Entonces, en cada cosa que yo veía o yo leía, pues sí veía esta preocupación como de que siempre el mexicano va a ser el que se va a quedar con lo peor, ¿no? Entonces, yo sí firmemente pues hice esta propuesta de que no importa de que hayan contradicciones en estas propuestas, sino que pues ya ni modo, o sea, no me enfoqué tanto en la contradicción, sino que simplemente es decir, pues mira, se puede crear comunidad haciendo esto, y yo propongo esto, y a través de esto pues se puede lograr, ¿no? A pesar de que existan contradicciones, pienso que es un texto en el que a lo mejor puede sonar como muy lejano, pero a lo mejor con algunas personas que lo lean o lo entiendan, pues pueden como comprenderlo y ponerse en marcha con simples acciones tan pequeñitas, ¿no? No necesitamos irnos a lo grande, como por ejemplo los cyborgs. Yo entiendo la noción de cyborg como alguien que tiene una prótesis que lo hace pues mejor, ¿no? Se puede, a lo mejor, puede tener una visión mejor, puede caminar mejor, puede incluso hasta pensar de manera más inteligente, ¿no?
pero yo pienso que esa noción está un poco equivocada porque incluso hay personas que utilizan prótesis, ¿no? De que no tienen un dedo y simplemente el hecho de que tengan esa prótesis ya son un cyborg. Yo, por ejemplo, cuando me rompí la clavícula, pues iba a quedar chueca. Entonces, pues gracias a la tecnología, pues traigo una placa y pues yo misma digo que soy un cyborg porque traigo la placa y pues ya no estoy chueca, ¿no? Puedo moverme, puedo hacer lo que sea e incluso pues yo siento que, bueno, debido a los resultados médicos, pues ya no es como posible que me vuelva a fracturar pues el metal que traigo aquí adentro, ¿no? Incluso cuando nosotros nos tomamos una pastilla, no sé, para las vitaminas, para quitarte el dolor de cabeza, pues ya estás mejorando esa parte humana de ti, o sea, siento que pues esas contradicciones se van quitando poco a poco simplemente con esas cositas que tenemos ahorita en el presente. Entonces, llegar a una ecoficción cibermexa no es tan complicado si lo llevamos al término como de poco a poquito, porque yo sé que a lo mejor pues sí suena muy lejano, porque incluso hasta hablar de criptomonedas o de blockchain, pues suena muy lejano, ¿no? Porque si tú le preguntas a alguien en la calle, oye, pues ¿se te puedo pasar dinero por a través de con Bitcoin? Pues te va a decir, pues, ¿qué es eso, no? O pues no, o eso es scam, o eso es estafa, o etcétera, ¿no? Entonces, siento que sí falta mucho para eso, sin embargo, en este performance, pues sí, yo decidí quitar de lado las contradicciones y simplemente enfocarme en que, pues, así es la ecoficción cibermexa y que el cibermexa simplemente es un mexicano combinado con la tecnología que él construye, pero que no precisamente tiene que ver con tecnología muy nueva, ¿no? Simplemente a lo mejor del reciclaje, pues él hace sus prótesis, él hace sus gafas, él aprende a través del internet, ¿no? Porque todos tenemos acceso a internet, actualmente es algo que pues está muy padre porque tú puedes aprender incluso a hacer desde un sintetizador, puedes aprender a soldar, puedes aprender a hacer cables, incluso hasta puedes aprender a hacer un pastel, ¿no? Entonces, siento que sí, o sea, a pesar de las contradicciones, pues es un performance muy firme y que pues soy consciente de ello, pero pues que sí lo quería expresar. Sí. Las vacunas que nos pusieron, fue tecnología nueva que realmente no son. Sí, en realidad yo siento No, es que nos todo pusi- esto… Bueno, ay, disculpa. No, adelante, adelante. Las vacunas que nos pusieron, que se dice precisamente que fueron experimentales, fueron con tecnología totalmente nueva, ¿no? O sea, no es a la usanza antigua. Y la verdad, si podríamos aplicarlo en los ciber, pues ahí está. Todos fuimos parte de, ¿no? Por lo menos los que nos vacunamos. Gracias. Sí, exactamente, y pues siento que también el tema de la biopolítica y todo esto, pues sí tiene mucho que ver, ¿no? La tecnología, también los medicamentos, las vacunas, pues todo tiene tecnología, yo siento que la noción de tecnología abarca mucho, ¿no? Porque hay nanotecnología, biotecnología y no sé qué tanta cosa más, ¿no? Entonces sí, yo siento que todo implica eso, o sea, todo va de la mano, sí. Hola. Contesto rápido la pregunta. En el seminario se trabajó mucho, de hecho esta ponencia viene a ser solo un extracto del trabajo que finalmente había realizado, y una de las cuestiones que trato pues es de esta forma de entender al texto de Tario como parte del cyberpunk, cuando el cyberpunk todavía no existía, ¿no? El texto se publicó en el 88, pero se habla, no hay una fecha específica, pero se habla de que Tario lo escribió en los 50s. Esta obra, como gran parte o toda la obra de Tario, no habla en específico de México nunca. De hecho, creo que es muy universal en general la obra de Tario. Algo que yo no asiento aquí, pero que también de alguna forma asiento en mi investigación, es los mismos apellidos de los personajes, más bien son rusos, son ingleses, son italianos. Entonces eso nos habla más bien de esta cuestión que sí yo nombraba, pues derivado de las guerras mundiales, ¿no? Creo que Tario sí maneja un discurso más universal, considerando que, para muchos la primera obra mexicana es La primera calle de la soledad, ¿no? De principios de los 90s. Entonces sí vendría a ser
este drama de Tario un antecedente pues latinoamericano, que tal vez habría que indagar, ¿no?, en las primeras obras latinoamericanas, eso sería interesante. Y claro, digo, no necesariamente con la ciencia ficción, pero también en el teatro del absurdo, ¿no? Creo que este drama tiene muchas cosas, tanto del teatro del absurdo, de la ciencia ficción, y bueno, esto que yo hago ahorita, pues es un parteaguas, ¿no?, para poder analizar todas estas cosas. Gracias. Muchas gracias. Creo que habían levantado la mano también atrás. ¿No? Ah, bueno. Yo ya tenía una pregunta nada más. Creo que lo han preguntado en casi todas las mesas, sería pertinente también preguntarlo aquí con ustedes. Realmente una de las áreas del estudio de los punk tiene que ver con el tipo de energía que se utiliza. Algunos son ecopunk, cyberpunk, tiene que ver si la energía es nuclear, solar, de volcanes, renovable, a partir del átomo. Entonces es interesante cómo en nuestro país en particular somos un país que tiene el, comillas, privilegio de tener petróleo y gas natural. Las reservas de aquí van a durar en los términos pesimistas al 2050 y los positivos al 2070. Aquí hay petróleo y por eso utilizamos tanto petróleo y tanto carbón. No es económicamente viable cambiar, en términos de vil y burdo dinero. O sea, ¿para qué hago cosas ecológicas si no me va a dar? La pregunta a su mesa, que se ha tratado en otras, es desde su acto de creación o de análisis de este tipo de obras, ¿cómo creen que tienen que ser las nuevas obras o las nuevas propuestas de creación de estética ciencia ficcional de estos escenarios utópicos o que siguen respecto a este escenario en el cual nos encontramos en México? ¿A quién quiera contestar? Siento que es un tema muy recurrente desde que yo tengo memoria. Por ejemplo, en los 90s creo que ya empezaba el movimiento Greenpeace en México, ¿no? Entonces, pues crear todos estos recursos alternos a lo que estamos acostumbrados es un tema complicado porque todos sabemos que implican tanto problemas políticos, sociales y económicos, ¿no? Sí es un tema muy complejo que pues se puede abordar desde muchísimas perspectivas, incluso hasta de la fantasía. Sin embargo, si nos vamos a una visión más realista, siento que debajo del agua. Bueno, no tanto así, pero sí de una forma muy comunitaria. Porque, por ejemplo, tan solo lo veo con los temas del Internet. Hay comunidades en Oaxaca que ellos, por ejemplo, ponen sus propias infraestructuras y ellos se proveen de su propio Internet, ¿no? Pero no es algo que nosotros estemos acostumbrados a ver o que esté publicitado o promocionado, ¿no? Sino simplemente es algo muy, muy, muy comunitario, que ellos buscaron la forma, buscaron el conocimiento de hacerlo. Entonces, con el tema del combustible, incluso del gas, pues también tendrá que ser de la misma manera, ¿no? Pero de todos modos, al final del día, todas estas patentes o todos estos inventos, pues se monetizan, ¿no? Como por ejemplo el calentador solar, pues sabemos que, todo el mundo sabemos que tenemos que ir a comprarlo y que tienen una marca y que pues en algún momento pues tuvo que ser aprobado, ¿no? Entonces, todos este tipo de cuestiones pues sí tienen que ser incluso pues yo siento que más comunitarias. Incluso pues sí suele ser complicado porque, por ejemplo, en las universidades pues tienes un laboratorio, pero tienes alguien que te esté viendo, ¿no? Si haces pruebas, o siempre va a haber alguien que esté ahí vigilando qué estás haciendo, o por qué lo estás haciendo, todos estos procedimientos que yo desconozco, pero me imagino que llevan pues, un procedimiento, un patrón, ¿no? Para que se puedan hacer pruebas como de, pues, vamos, si hay una manera alterna de hacer combustible, pues tiene que estar aprobado por algún jefe de laboratorio, o yo así me imagino, ¿no? Entonces, yo siento que es eso, o sea, desde una cuestión y una perspectiva más de comunidad. Sí. Yo creo que también es importante de alguna forma, esta propuesta de
energías alternativas, todo es importante este regreso a los orígenes, ¿no? O plantearse después de una catástrofe, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos plantear? Pero creo que sí es necesario también, además, pues plantear el caos que puede suceder, ¿no? Porque hace rato yo también escuchaba que a veces usamos palabras o formas que a veces no le llegan a la gente porque no se alcanza a percibir el daño que puede pasar. Creo que sí son necesarias ambas posturas porque, digo, yo ya tiene tiempo que no estoy en ese campo, pero yo estudié ingeniería civil, entonces, ahorita que hablaban de los laboratorios, todo este tipo de cosas, yo veo que pues se habla, ¿no? Por ejemplo, de pavimentos amigables, que hacen que la luz el agua de la lluvia se filtre, cosas así, pero pues la realidad es que en la escuela no te enseñan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ni siquiera hace rato también lo platicaba, ¿no? De Chapingo, o sea, no, ni siquiera es una opción para los profesores, otro tipo de materiales, ¿no? En mi caso, el concreto y el acero están ahí, y lo vemos en revistas, ¿no? De otros países o en investigaciones, pero no proliferan en el día a día, en la cotidianidad académica, al menos la que yo estuve, en la que estoy, de la ingeniería civil, no existe. Y creo que sí es necesario mostrarlo, ¿no? Mostrar con esa crudeza que a lo que nos puede conducir todo este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, yo nada más, con esto en cuanto a las artes plásticas, que es un poco a lo que yo me dedico, aunque mis temas son más hacia el siglo XX, lo que hace Theo Michael, pues bueno, es mostrar por medio del dibujo, de la instalación, toda esta preocupación de qué estamos haciendo en el presente, mostrando imágenes del futuro. Y ahorita que hacías la pregunta, me venía a la mente también, hace algunos años pude trabajar con Marcela Armas. La verdad desconozco mucho del arte contemporáneo, pero Marcela Armas pues es una artista que ella trabaja desde la noción de la máquina, pues también haciendo estos cuestionamientos respecto a distintos problemas del ambiente y demás en el presente. Algunas de sus obras, una de ellas es una silueta de México, del territorio, que fue colocando en una galería, en una pared, colocó la silueta hecha con una cadena y le fue rociando, me parece que petróleo, y entonces la hizo funcionar. Conforme la máquina va avanzando, el petróleo va cayendo y pues era una suerte de llamado a cómo utilizamos estos recursos. Y otra obra que me viene a la mente de ella es que también en alguna ocasión ella fabricó una mochila donde colocó bocinas de auto y ella se instaló enfrente en una calle como tal, frente a los autos cuando estaba el semáforo en rojo, se puso frente a ellos y empezó a tocar la bocina, ¿no? Y obviamente había disgusto, porque además ella estaba ocupando el espacio de un automóvil, pero el llamado era ese, hacia la contaminación auditiva también. Y hay otra obra que tiene que en una de las columnas, me parece que, no recuerdo si es del periférico o de alguna otra vialidad, ella colocó un inflable enorme que tenía la forma de una columna, pero la conectó a los escapes de varios autos y entonces el inflable se llenaba con lo que salía de los escapes. Entonces, bueno, como las artes plásticas, pues creo que ese es el valor también del arte plástico, del arte visual, de confrontar al espectador con esto que a veces puede ser tan cotidiano, pero que como es tan cotidiano, pues para nosotros pasa desapercibido, lo normalizamos. Entonces creo que creadores como Theo Michael o como Marcela Armas, pues son estas voces que hacen llegar a un público pues más amplio este tipo de problemáticas. Bueno, perdón que estoy de metiche, pero me gustaría contestar también parte de lo que se preguntó a ustedes. Yo creo que aquí es bien importante, ¿no?, el
hacia dónde va en el futuro. Claro, si nos enfocamos a las artes plásticas, a el teatro, el cine, etcétera, la fotografía, pues realmente se pone el granito de arena, ¿no? Ahora es que denunciar lo que está sucediendo, pero también desde la otra perspectiva, también las masas, la población, la gente que no tiene un lenguaje ni conocimiento en términos artísticos, o en términos filosóficos, en términos históricos, en términos académicos. Entonces, ¿cómo hacerles llegar eso? Eso es un reto, por una parte. Ahora, por la otra parte, la parte realista, ¿no? La ciencia ficción, pues realmente yo pienso que de fondo, así ya de lleno, los que manejan, es que aunque nos duela o aunque se oiga muy negativo, los que controlan el mundo son los poderosos. Y ellos no van a soltar sus empresas, ni van a querer soltar las empresas, y aunque por un lado manejan el doble discurso de que sí, mis empresas las voy a hacer más, menos contaminantes, más ecológicas, etcétera, pues la realidad no es esa, ¿no? La realidad la vemos, la vivimos del día a día, prendemos o nos conectamos a internet, vemos las noticias que además de todo, los noticieros muchas veces están comprados, no dicen la realidad de fondo. Y ¿cuántas veces no hay científicos que inventaron para mejorar la calidad de vida del ser humano y sus inventos los dejan guardados en el mejor de los casos, en el peor pues hasta los pueden hasta mandar a desaparecer, ¿no? Si es que para ellos es algo que pueda modificar y que les afecte a sus intereses. Entonces, aquí yo creo que es concientizar a los poderosos y que ellos también quieran poner de su parte para que así puedan hacer el cambio que ya está inminente, ¿no? El apocalipsis que se viene encima, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo y no es que ellos tengan mentalidad apocalíptica, pero así es, o sea, vemos todo lo que pasó en Acapulco, lo que pasó con los terremotos, los últimos, los maremotos, lo que pasó en Japón, que destruyó esas escenas que se ven dantescas de cómo avanza el agua, como barcos de papel o los aviones cuando llega al aeropuerto y que son de toneladas, ¿no? Y realmente los poderosos, ¿por qué? Porque pues ellos tal vez están pensando en colonizar Marte, en colonizar la Luna, que tienen estrategias de salir y pues que toda la gente, la población en el mundo se quede, ¿no? Me oigo tal vez de ciencia ficción, pero hacia eso apunta. Tal vez esto que estoy diciendo ahorita parecería un loco diciendo palabras al aire, pero en un futuro no lejano, no esperemos llegar al 2050, ¿no? Ya es cuestión de años, en cualquier momento hay un detonante en la Tierra y ¡pum!, se viene todo encima. Perdón, gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, uno ahorita pensaría que todos somos iguales, ¿no? Que la muerte es pareja para todos, pero yo siento que en el futuro, pues, los que tienen más poder, pues, van a poder, no sé, incluso mejorarse, tomar algo para, pues, ser incluso hasta inmortales, ¿no? Hay muchas especulaciones en torno incluso a eso. Lo vemos del día a día, o sea, realmente los invito a que cualquier hospital que se les ocurra, público o privado, el que tiene el poder va a poder mejorar y va a poder vivir. Y el que no lo tiene se va a morir hasta de enfermedades que podrían ser muy simples o ligeras, ¿no? Perdón, gracias. Sí, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a quienes expusieron, fueron trabajos tremendos y creo que provocó reflexiones muy interesantes y necesarias. Agradezco al CENAR por el espacio y la difusión y al Seminario de Estéticas por organizar todo esto y hacer posible esta conversación. Y sin más, les agradezco también, sobre todo a la audiencia, por prestarnos sus oídos y su atención. Y espero que tengan muy bonito día. Gracias.
Gobierno de México.